Bien, iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Quisiera dar un agradecimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia por abrirnos estos espacios en la Feria Internacional del Libro de este instituto, que ahora, como ustedes saben, se realiza en el formato digital. El día de hoy contaremos con la presentación del libro Bajo el crepúsculo de los insectos, clima, plagas y trastornos sociales en el Reino de Guatemala, de la autoría de un servidor, Luis Alberto Arrioja Díaz Viruel, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Es una obra que apareció a finales del 2019 bajo el sello del Colegio de Michoacán, Flaxo Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy contamos con dos presentadores de altísimo nivel. Primeramente, la doctora Ana Parrilla, profesora investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Sí? Ana, te damos la palabra. Muchas gracias. Adelante. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro, que creo que es un libro fundamental para la historiografía centroamericana, pero también un modelo de trabajo y de metodología en una rama de la historia que, bueno, en el caso de Centroamérica, es una rama que creo que es bastante actual, bastante reciente y que no ha tenido antecedentes importantes, y de ahí la importancia de este libro. Quizá por el tiempo que tenemos tan reducido, les voy a dar un panorama general de lo que podemos encontrar en esta obra. La obra se divide en 4 capítulos. Un primer capítulo que lleva por título El Reino de Guatemala, un acercamiento a su geografía y recursos, en la que el autor nos familiariza con la geografía física, los grupos sociales y las actividades productivas del Reino de Guatemala, en un periodo muy concreto que es 1768-1805. He de decir que precisamente en este periodo el libro en general se circunscribe en el estudio de 2 plagas que tuvieron lugar en este periodo que nos habla el autor. La primera plaga, que tuvo una temporalidad de 1768 a 1772, y la segunda de 1797 a 1805, una plaga que se fue extendiendo a lo largo de todo el territorio de Centroamérica, incluso alcanzando espacios como Oaxaca. En este primer capítulo, como les decía, el autor muestra al lector las bases sobre las que se concretaron una serie de procesos climáticos que van a ser la base para cimentar el estudio que él nos presenta. Un segundo capítulo lleva por título Clima, amenazas naturales y asedios biológicos, y se trata de un capítulo en el que se hace un acercamiento a la historia del clima en el Reino de Guatemala en el periodo propuesto. A partir de la explicación sobre la denominada pequeña edad del hielo, sobre la que no voy a hablar ahora por el tiempo que tenemos, el autor se concentra en una de las oscilaciones climáticas más importantes, que es la oscilación de Maldá, que se dio entre 1760 y 1808, que se caracteriza por fenómenos naturales extremos en la parte norte del globo terráqueo. Los objetivos que perseguía el autor era dar una visión panorámica de las condiciones climáticas que prevalecieron en Guatemala durante este periodo, y también se analizan una serie de sequías y episodios volcánicos conectándolos con la variabilidad climática de Guatemala. El tercer capítulo, Tiempo de insectos, plagas, contrariedades y divergencias, parte de la base el autor de un panorama climático general que nos adentra en este capítulo en la manera en que estas 2 plagas de langosta surgieron, evolucionaron y se expandieron en el Reino de Guatemala. Asimismo, analiza las afectaciones agrícolas y económicas que provocaron, así como las respuestas sociales ante lo ocurrido. En este capítulo, el autor retoma estudios muy especializados, por ejemplo, de entomología o climatología, unidos a los registros históricos de personajes de la época, por ejemplo, algunas obras como Antonio Pineda, que en 1800 a su paso por León y Sonsonate registra algunas sequías, calores, proliferación de insectos, y con ello busca mostrar la manera en que diferentes factores, clima, naturaleza, mundo animal y grupos sociales generan vínculos complejos que determinan el devenir de un grupo o la sociedad.
en palabras del autor. El cuarto capítulo, Nociones e ideas sobre plagas de langosta, tiene como objetivo examinar la manera en que las autoridades políticas y religiosas entendieron las plagas de langosta y para ello utiliza sobre todo dos corpus documentales. Aquel que refleja una postura providencialista y utiliza aspectos bíblicos para explicar el fenómeno y tratar de contrarrestarlo, por ejemplo, a través de las rogativas, y un segundo corpus que son aquellas evidencias documentales formadas por los gobiernos, las personas, las autoridades, que tienen un corte sobre todo racionalista ilustrada. Al final de la obra me gustaría destacar sobre todo el apartado de anexos, donde nos presenta una serie de documentación muy interesante, una instrucción de 1803, donde podemos observar cómo las autoridades trataron de hacer frente a estos fenómenos naturales. También aparecen algunas providencias formadas al respecto, bandos para su exterminio, reales cédulas, etcétera. Con esto le doy a los presentes, a los que nos están escuchando, una visión general del libro. Y ahora me gustaría circunscribirme un poco a la importancia de esta obra. Esta obra, como les decía, se circunscribe en una corriente que para el ámbito en el que nos movemos, Centroamérica, es una obra, yo creo que va a tener una importancia fundamental, puesto que es la primera obra que se hace al respecto. En los años 80, Claxton, un investigador estadounidense, hizo una primera publicación, pero trataba aspectos generales de la climatología, como el vulcanismo, epidemias, etcétera. Y a partir de ahí, pues ha habido pequeños destellos. Lo más importante es considerar que existen dos corrientes que están apareciendo en este tipo de estudios, que es la climatología por un lado y esta historia de la climatología, en la que se espera a partir de los documentos, del análisis de los documentos históricos, comprender cómo se hicieron frente a estas anomalías climáticas y a estos efectos de las anomalías climáticas, como son las plagas de langosta. Ha habido espacios donde este tipo de estudios pues, nos han llevado un poco la delantera, digamos. En México la obra de Florescano, que todos conocemos, fue como el detonante del interés, más sin embargo lo hacía desde un punto de vista más bien de la historia económica. Es en Europa donde se han concentrado básicamente los estudios más conocidos sobre esta corriente y a partir de ellos, pues el doctor Luis Arrioja ha creado pues una red de investigación con investigadores europeos y mexicanos y de otros lugares, en el que se trata de utilizar los documentos históricos para comprender cómo se estaban dando estos fenómenos y sobre todo en el caso de Centroamérica el efecto sobre la agricultura y la tierra que va a cambiar en muchos sentidos el devenir de la historia de este periodo y de estas localidades. Yo creo que esta obra, que además es una obra de muy fácil lectura, que puede ser comprendida por cualquier lector, porque a veces nos asustamos de los conceptos climatológicos y creemos que pues no vamos a poder comprender. Creo que esta obra, que está escrita con un lenguaje muy entendible, con un corpus documental de verdad impresionante que utiliza el autor y con una bibliografía muy actualizada, que nos permiten no solo comprender cómo estos fenómenos se vivieron en Centroamérica, sino que nos sirven como base, como modelo de estudio y de trabajo para abordar los futuros trabajos dentro de la historia de la climatología. Por ello, quiero felicitar al autor. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Ana Parrilla. En el orden que hemos planteado esta presentación, enseguida le daremos la palabra al doctor José Cal, profesor investigador de la Dirección General de Investigación en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. José, adelante, te escuchamos. Muy agradecido, Luis, por la invitación a presentar tu libro. Quiero resaltar algo importante sobre esta obra, que obviamente tiene que ver en gran medida con tu trabajo individual, pero también creo que has reivindicado en su escritura un trabajo colectivo, ¿no? De diálogo y de intercambio con los colegas de México y de Centroamérica. Yo creo que eso le da también al libro
un valor especial y también un gran alcance, ¿verdad? Porque creo que la labor del historiador tiene esas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión solitaria, ¿verdad? En el trabajo de los archivos que Ana muy bien ha presentado acá en su comentario, pero también esa labor colectiva, y este libro está bastante nutrido también de esa parte colectiva. Yo en realidad, ese es el problema cuando uno habla de último, ¿no? Que ya tiene poco que decir, ¿verdad? Porque el comentario de Ana fue un comentario tan detallado del libro, realmente fue una reseña, ¿no? Yo lo que quiero señalar es un poco cómo este libro se inserta, ¿verdad? Dentro de una serie de inquietudes que ha habido entre la historiografía centroamericana por estudiar el clima, pero que creo yo que se quedaron en eso, en una serie de inquietudes, de menciones, de intereses, ¿verdad? En el tema de la historia del clima y de las plagas en particular, y que en definitiva quien le logra dar sistematicidad, pero no solamente aportar esa sistematicidad, sino también evidencia empírica basada en documentación primaria en una gran cantidad de datos, es Luis en este libro. Porque si nosotros nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar antecedentes de este tipo de trabajos en la tesis de licenciatura del colega Arturo Taracena en nuestra escuela, que se llamó la Expedición Científica al Reino de Guatemala, ¿no? En la cual él después desarrolló un trabajo un poquito más amplio y la publicó como libro, ¿no? Y de ahí no vamos a encontrar trabajos, ¿no? De historia del clima en Guatemala, salvo que sean menciones o trabajados específicamente desde la geografía en el ámbito de Estados Unidos, ¿no? Entonces esta creo que es una cuestión muy importante, ¿no? Porque el libro recoge esta intención de estudiar un poco también la historia del clima y la historia de la ciencia. Después hay otra mención al tema de la plaga de langosta en particular en los libros del colega Bernabé Fernández, ¿no? Sobre todo en su libro sobre el intendente Anguiano, ¿no? Porque había una preocupación sobre el tema de la plaga de langosta y cómo se iba a acometer. El asunto es de que hay varios estudios que vamos nosotros a encontrar sobre la plaga de langosta en otros contextos, sobre todo en el europeo, sobre todo qué métodos se aplicaban en América. Pero el tema es saber qué pasó en el Reino de Guatemala, ¿no? Y este libro responde esa pregunta, responde a los hechos sobre lo que pasó y cómo se buscó acometer esto, tanto como bien dijo Ana, con medios científicos, ¿no? Porque estaba arribando, ¿no? Ese nuevo paradigma racional, pero también obviamente en contradicción, ¿verdad? Y en lucha con el paradigma religioso, ¿no? De ver cómo se podía rezar para evitar la plaga, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante también es que Luis en este libro logra ampliar la visión, ¿verdad? El scope, ¿verdad? Donde él no solamente se queda en los hechos locales, sino que trata de ver qué está pasando también en un nivel amplio, no solo en Nueva España, sino también a nivel mundial con el clima. Entonces yo creo que ese es un aporte, ¿no? Porque ahora obviamente se tienen muchas más evidencias de esos grandes ciclos de cambio climático y de migraciones de aves y de insectos, ¿verdad? A nivel mundial tenemos mucha evidencia y Luis tiene un particular conocimiento, profundidad y buen uso, ¿no? De esa información para contextualizar el libro. En años posteriores, ¿verdad? José Luis Maldonado Polo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó su libro Las Huellas de la Razón, ¿verdad? La Expedición Científica a Centroamérica, donde también hay estas menciones, ¿no? Al tema de la plaga de langosta y cómo se podía acometer, pero nuevamente nos quedábamos huérfanos de una narrativa, ¿no? Que es la que aporta este libro. Y yo creo de que una base importante para el desarrollo de este libro fue el estudio que Luis publicó con el profesor Alberola Gomá, que se llama Clima, Medio Ambiente y Plagas de Langosta en la Península Ibérica y América Central en el último tercio del siglo XVIII, una aproximación comparativa. Yo creo de que no se habían hecho este tipo de aproximaciones comparativas y yo creo de que este artículo sienta las bases del desarrollo de este libro, ¿verdad? Que obviamente forma parte del trabajo que Luis ya había hecho en distintas colecciones situadas en Estados Unidos, en México y Centroamérica para el desarrollo de este libro, ¿no? Y hay un artículo que se publicó acá, ¿verdad? Que se llama Los procedimientos para la eliminación de la plaga de langosta en el Reino de Guatemala, de un estudiante mío, Abraham Solórzano, ¿no? Que saca una visión muy general. Entonces, lo interesante es de que lo que hemos visto en este recorrido es intereses, como dije antes, menciones, pero no realmente ese gran relato de qué fue lo que pasó. Y algo también muy importante, ¿no?
cómo, y Luis lo manifiesta muy bien en el libro, cómo toda esta situación también modificó los patrones de cultivo y sobre todo una discusión también científica en torno a la agricultura. Y eso creo que es un tema central, ¿verdad? Y sobre todo que es un tema que no se queda ahí, sino que tiene una acuciante actualidad, ¿verdad? Con lo que pasó ahora con la pandemia, ¿no? Y el descuido de los cultivos, pero también estos ciclos, ¿verdad? Migratorios de los insectos y el cambio climático que ha hecho que arribase nuevamente la plaga de langosta a los campos centroamericanos, ¿no? Entonces, creo que es un libro que en gran medida narra una parte importante de la historia del Reino de Guatemala, de la historia centroamericana, de la que solo teníamos menciones, pero ahora nosotros tenemos un punto de partida fundamental, ¿verdad? Y creo que va a ser un libro que va a marcar una línea, ¿verdad? En estos estudios. Cuando leo el libro de Luis, recuerdo mucho los estudios del profesor Crosby, ¿verdad? O de John Brooke, ¿verdad? Que es el gran historiador del clima, ¿no? Entonces yo creo de que en realidad este libro, para terminar, ensaya una historia del clima en América Central. Y yo creo que eso es algo que tenemos que recibir con entusiasmo, ¿verdad? Y que, como muy bien dijo Ana, y con eso quiero concluir, el libro establece también un modelo de trabajo. Y yo creo que eso va a ser importante en la docencia, ¿verdad? En teoría y métodos, en historia en la región, y ver de que hay otros temas que pueden ser interesantes, porque hay que decirlo, ¿verdad? Hay una tendencia en nuestros estudiantes en términos generales hacia los temas contemporáneos, ¿no? Y esto muestra de que estudiar, ¿verdad? Todo este periodo, que es un periodo muy resistido también de transición, ¿verdad? Del siglo XVII al XVIII, del XVIII al XIX, sean estudiados nuevamente y que revisten gran interés para comprender la historia centroamericana. Agradezco mucho los comentarios del doctor José Cal. Agradecemos mucho, sobre todo, la participación también de la doctora Ana Parrilla, del público y la audiencia que de manera virtual se ha presentado en este momento a esta relatoría, a este comentario conversatorio sobre el libro. Les señalamos que está abierto el chat en este momento para que aquellos que deseen hacer algún comentario, alguna observación, pues estamos atentos a realizarlo. En el mismo sentido, queremos agradecer al Instituto Nacional de Antropología, a la Feria Internacional del Libro, por abrir este espacio de comunicación y de divulgación del conocimiento. Sin más, damos las gracias a todos ustedes y culminamos con esta presentación. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.